Hola, bienvenidos a La Voz del Contador. Es un gusto para nosotros, de parte del Colegio de Contadores Privados, traer temas importantes y necesarios para esta profesión tan linda que traemos en nuestra sangre, la contabilidad. Y el tema que vamos a desarrollar hoy es beneficios tributarios por la contratación de personas mayores de 45 años acá en Costa Rica. Creo que es un tema importante, necesario, porque ahora el mercado lo trae al día a día, porque tenemos muchas personas que necesitan ser contratadas y porque muchas empresas no saben los beneficios que pueden tener. Por eso hoy tenemos al contador privado incorporado, Christopher Rugama. ¿Cómo estás, Christopher? Hola, ¿cómo está, Rocío? Mucho gusto. Gracias por la invitación y por poder traer a este tema a conocer a todos los contadores y empresarios y contribuyentes que es tan importante las contrataciones de este grupo etario. Es importante, Christopher, porque no es tan escuchado. Es algo que no escuchamos todo el tiempo, pero que sí es necesario llegarle a todos con este conocimiento. Por eso, más bien, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Yo quisiera que empezáramos conversando un poquito sobre qué normativa se encuentra vigente que respalde este incentivo para la contratación de las personas que son mayores a 45 años. Sí, la ley que aplica este beneficio es la ley 10.079, la ley para fortalecer, para fomentar la empleabilidad para personas mayores de 45 años. Entonces es una ley que se publicó el 25 de enero del 2022, que entró en vigencia. Ok, es la ley que nos respalda ahorita para poder hacer esa contratación y ver los beneficios que vamos a ir desarrollando en este tema, pero existen algunos otros requisitos que debe tener la empresa o el empleado para poder cumplir con todas las condiciones que dice esta normativa. Exacto, se tienen varias condiciones en las cuales las personas tienen que haber sido contratados a partir del 25 de enero de 2022. Solo después de esta fecha es que se van a poder contar el tiempo, porque va a tener también que trabajar mínimo un año para poder gozar de este beneficio y cumplir con un porcentaje ya sea del 10 o de un 20%, que es lo que exige la ley para poder gozar con estos beneficios, más que todo fiscales, que ahorita ampliamos más ampliamente. Sí, me interesa mucho porque yo creo que estoy ansiosa de llegar a la parte en donde podamos ampliarlo, pero sí es muy importante tener claro todo este esquema, porque los beneficios están disponibles en la ley del impuesto sobre la renta por contratar a estas personas. Vieras que no, al ser los beneficios solo están en esta ley especial. Ajá. Entonces es por eso que la gente no los conoce tanto. Al no estar en la ley de renta, la gente no revisa la normativa, no ve las otras leyes. ¿Y qué ocurre? Tal vez muchas empresas tienen ya este beneficio y no lo saben porque no está en la ley de renta. Entonces solo en esta ley especial, que está aparte, podemos conocerla. Y es que normalmente nosotros los contadores también aplicamos el tema de contratación. En algunas empresas somos esa mano derecha administrativa para temas de esto, y también tenemos que ir viendo el tema de las planillas. Hay algunos que ven planillas, otros que tienen que estar revisando también las retenciones al salario, los salarios que tienen cumplimientos o regulaciones. Y por eso es importante que también sepamos sobre esta ley. Correcto, al ser nosotros tan multidisciplinarios que tenemos que hacer tantas funciones, apoyar recursos humanos, tesorería, finanzas, podríamos hasta identificar si estamos cumpliendo o no con estos requisitos para gozar con estos beneficios. Entonces, es importante analizarlos. Claro que sí. Entonces, las contribuciones patronales que se tienen a la caja, tienen, o ahí es donde se aplican estos beneficios. Vieras que la ley sí las contemplaba inicialmente, pero ¿qué sucedió? En mayo del mismo año se aprobó otra ley, la 10.234, que es una ley para fomentar la inversión fuera del área metropolitana. Entonces, por principio de reserva de ley, solo una ley puede modificar otra ley, en palabras sencillas, modificó este artículo. Entonces, al modificarlo, el beneficio que se está dando a los patronos por contratar personas mayores de 45 años, por así decirlo, desapareció. Entonces, actualmente el único beneficio es un beneficio fiscal. ¿Y cuál era el beneficio? Está el Fondo de Desarrollo y Asignación Familiar, que la Caja Costarricense, en otras instituciones, tiene una carga
un impuesto del 5%. Entonces, si nosotros contratamos a el 10% de la planilla mayores de 45 años, se me iba a disminuir un 4%. Y si nosotros contratamos a un 20%, ese 4 pasaba a un 3%. Pero solo para los trabajadores con esta edad. Entonces, ese era el beneficio en la seguridad social, que lastimosamente que se aprobó otra ley, modificó el artículo 15 de la ley 5.662, la de Fondo de Desarrollo y Asignación Familiar, la FODESAP. Entonces, se nos vino abajo el beneficio. Claro que sí, hubiéramos tenido más posibilidades, pero de ahí decidieron realizar ese cambio por medio de otra normativa. Bueno, ¿esos beneficios tienen algún límite temporal o tal vez un máximo de duración? No sé, por trabajadores o por empresa. No hay ninguna limitación en cuanto a la cantidad de personal, eso sí, exigen que sea el 10%. Y podría decirse que sí es un beneficio temporal porque solo es mientras la ley se encuentre vigente. Actualmente se hizo como un plan piloto de 4 años, es decir, este beneficio se acaba el 25 de enero de 2026 y el Ministerio de Trabajo va a mandar un análisis a la Asamblea con ver si ha afectado o no este tipo de normativa para ver si han aumentado las contrataciones mayores de 45 años y extenderlo otros 4 años. Entonces, casi que estamos en el último año fiscal que podíamos aplicarlo si no lo amplían. Para ver si entendí bien, estamos hablando de que tiene que ser un 10% de mi planilla los trabajadores mayores a 45 años. Sí, y que hayan sido contratados después del 25 de enero del 2022. Son estas dos condiciones. Y que hayan estado un año laborando en la empresa. Entonces, ok, pero no sé si... Vamos a ver, entonces esos son los requisitos que tienen, porque el beneficio sí tiene un límite, porque están haciendo un estudio. El Ministerio de Trabajo está haciendo un estudio importante para poder determinar si ha tenido beneficios para los trabajadores. Exactamente, para ver si han aumentado la cantidad de personas mayores de 45 que se encuentren laborando. Entonces, a partir de este informe que les envíe el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a la Asamblea, puede que se amplíen otros 4 años más este beneficio. Claro que sí. Ahora, ¿hay algún tipo de beneficio adicional? Vieras que solamente se contempló el tema de la seguridad social, que fue derogado por la modificación del artículo 15 con la aprobación de otra ley, y el beneficio del tema fiscal del impuesto sobre la renta. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué trámite debo realizar como empresa para poder solicitar mantener este beneficio? Bueno, el trámite que se tenía que aplicar era con la Seguridad Social, informándole que tenemos cantidad de personal para que me disminuyeran la cantidad de retención que se le aplicaba, pero lastimosamente al quitar este párrafo del artículo no hay que hacer ningún trámite como alguna institución, exactamente. Ok, pero entonces no tendría que ser ni ante el Ministerio del Trabajo ni ante la Caja, nada. Como se eliminó ese aspecto, no hay que hacer nada con ellos. El único tema quedó con el Ministerio de Hacienda, con el beneficio fiscal. ¿Y qué documento, digamos que interno, tiene que ser indispensable, no sé, para poder respaldarlo? Sí, aquí nos tenemos que apoyar con el Departamento de Recursos Humanos porque se va a tener que considerar el expediente del colaborador, es decir, que se tenga el contrato, las acciones de personal, el registro que efectivamente se encuentra en planilla, que se haya declarado en la Seguridad Social. Todos esos aspectos son los que necesitamos guardar para que efectivamente probar que es un colaborador contratado y que tenga más de 45 años y un año laborando en la empresa. Ok, como contador, yo debería de respaldar todo esto. Correcto. Lo que usted me está diciendo, digamos que contratos, cédulas, planillas de la caja, el tema del contrato, ver la antigüedad, y también tener respaldado cuántos son para que llegue a ese 10%. Exacto, hacer ese análisis para saber que siempre estemos cumpliendo con el 10%. Por ejemplo, si son 10 personas que tenemos en planillas y por cuestión del destino, gracias a Dios aumentamos a 20 colaboradores y ya no es el 10%, ¿verdad? Ese se va a ver modificado por la cantidad de colaboradores que tengamos. Entonces siempre tener eso mapeado para saber que estamos cumpliendo entre el 10 o el 20% que exige la ley para gozar de este beneficio. Pero entonces es muy importante y la gente no se le puede olvidar que tiene que revisar la planilla todos los meses. Porque tuve una contratación nueva,
O una salida también. O una salida que de puede una persona. afectar ¿No ese sabes 10%. si el tema de incapacidades afecta? Según normativa, cuando uno está incapacitado, se suspende la relación laboral. Ajá. Entonces, se podría decir que no estoy cumpliendo en un determinado tiempo mientras la persona está incapacitada. Entonces, ¿podríamos tener la posibilidad de que este mes sí y durante el tiempo de licencia o incapacidad? Exactamente, no cumplimos por un lapso de tiempo. Entonces, no debería de aplicarlo completo. Nuestra recomendación es que contratemos más personas de 45 años, iniciando. Yo también lo recomiendo. Ahora, ¿requerimos alguna aprobación previa o un beneficio para poder aplicarlo directamente? Es un beneficio directo que nosotros vamos a aplicar en la declaración de renta. ¿Por qué? Okay. ¿Cómo funciona? Para explicarles un poco que no hemos conversado. Cuando nosotros cumplimos con el 10%, que la planilla sea mayor de 45 años, un 10%, que hayan cumplido un año de estar laborando con la empresa y que hayan sido contratados después del 25 de enero del 2022, vamos a gozar de que después de nosotros calcular la determinación del impuesto, vamos a poder, no vamos a pagar un 5%. Okay. Vamos a tener un crédito, por así decirlo, de un 5% si tenemos un 10% de la planilla mayor de 45. Y si llegamos a un 20%, el ahorro fiscal que estaríamos teniendo sería un 7%. Un 7%. Entonces, okay. ¿Un 5 o un 7? Exactamente, 5 con 10% y 7 con 20%. Para ponerle un ejemplo más práctico, si nosotros tuviéramos que pagar 1 millón de colones sobre el impuesto de renta, el ahorro sería 50,000 colones, que es el 5%. Ajá, claro que sí. Mientras más impuesto, más el ahorro. Ahora, contablemente, ¿cómo debería de realizar los registros de estas exoneraciones? Como es un beneficio fiscal, no hay que hacer un registro contable como tal, pero sí tenerlo presente, indicarlo en la conciliación fiscal que todo contribuyente tiene que preparar para su declaración de renta. Entonces, esa es la línea o el lugar donde hay que indicarlo. ¿En las notas a los estados financieros? No hace falta, porque ya nada más es sobre la determinación del impuesto. Ok, entonces es importante que en la conciliación que realicemos, igual que otros beneficios que también pueden tener algunas empresas, como por ejemplo las pymes, es importante declararlo bien, pero también realizarlo en la conciliación para tener los respaldos adecuados, porque si llegaron y nos tocaron la puerta, aquí está todo. Exactamente. Ok, pero digamos que hay ajustes o líneas que deben de incluirse en lo que son las declaraciones de renta y la planilla debe reflejar correctamente este beneficio. Digamos, con respecto a la declaración, en la casilla que nosotros recomendamos es la casilla 59 de otros créditos. Okay. ¿Por qué lo ponemos en otros créditos y no en una exoneración? Porque la exoneración es para el no pago del impuesto. Sin embargo, lo que indica la ley es que cuando se determina el impuesto, voy a tener un impuesto deducible, es decir, un crédito sobre el monto que yo determiné. Entonces, nuestra recomendación es la casilla 59 por las limitaciones actuales, que aprueban leyes, pero no hacen las modificaciones a los formularios. Entonces, la que más se adecua y se adapta a este tipo de beneficio fiscal es esa casilla. Ok, pero hay que contemplarlo ahora que cambien las declaraciones. Hay que ver en cuál casilla queda. Sí, vamos a verlo. Con las nuevas declaraciones, la E101, 102 y 103, personas físicas, jurídicas y instituciones, personas públicas, con la inclusión de nuevas casillas, como el tema del 25%, el gasto proporcionalidad, las pérdidas fiscales de otros periodos, van a tener una modificación en los formularios. Entonces hay que fijarse bien si vamos a tener una casilla específica o bien utilizar la de los otros créditos. Bueno, pero hasta ahorita, perfecto. Hasta el momento. La 56. En la 59, más bien. 59, que no escuché bien. Bueno, no importa. ¿Qué controles internos podemos implementar para evitar cuestionamientos o tal vez contingencias en estos casos? Como bien comentamos hace un rato, tener los expedientes, tener los controles de efectivamente cuánto ingresó la persona, llevar esos respaldos que podamos verificar y justificar, porque como contribuyente la carga de la prueba le toca a uno. Entonces, probarle a la administración o a quien nos llegue a revisar o a fiscalizar que tenemos todo en orden, la persona lleva más de un año laborando, representan el 10% de los colaboradores y que puedo gozar con este beneficio. Entonces, lo importante de llevar los controles y la trazabilidad para poder darnos gozar de este beneficio fiscal.
Actualmente, ¿cuáles son los errores más comunes que usted ha detectado en la aplicación de este beneficio? Tenemos dos principalmente, Ok. lo que es el desconocimiento por parte de los contribuyentes, porque ¿cuántas empresas pueden estar ya gozando con este beneficio, pero por no conocer la normativa, no se lo están aplicando? Y la segundo punto importante es que las condiciones, la letra pequeña, como hicimos, no es que yo contrato a una persona en diciembre para gozar en enero el beneficio del 5%, ya por contratar a una persona. Tiene que estar llevando un año laborando en la organización. Entonces, tuvo que haber entrado el 1 de enero para que ya el 31 de diciembre, al cumplir el periodo fiscal, podamos gozar de este beneficio, o antes. Perdón, para ver si entendí esa parte. Entonces, lo más o la versión más bonita es que la persona entre en enero, cumpla en enero del siguiente año el año de trabajar, entonces el siguiente año yo aplico mi beneficio, pero si la persona no entró en enero, ¿cómo hago para...? Van a ser el año completo, entonces en marzo, hasta el marzo del año siguiente, ya cumple con un año, entonces hasta el siguiente año es que yo me puedo aplicar el beneficio. Ok, de marzo a diciembre de ese año no puedo. Ahí no puedo gozarlo porque no se ha cumplido un año de haber laborado, solo son 9 meses. Qué particular, ¿verdad? Porque uno podría decir que no pude aprovechar este beneficio. Entonces significa que esa persona tiene que tener 1 año y 9 meses para yo poder empezar a aplicarme este beneficio. Exacto, que tenga el año en el periodo fiscal que me quiero aplicar ese beneficio. Claro. Entonces al final, como vos lo indicas, es más de un año en ciertas condiciones. En algunas condiciones. Ahora, podemos tener empleados que tienen continuidad. Estas personas tienen un vínculo laboral desde antes y cumplieron los 45 años trabajando con nosotros. ¿Cómo lo aplicaríamos? Vieras que lastimosamente la ley es muy clara a indicar que solo para nuevas contrataciones. Entonces tiene que ser la vinculación nueva en la organización. Si ya la persona estaba desde antes de la aprobación de la ley o cumplió los 45 años en lo que la ley está vigente, no pueden gozar no aplicaría exactamente, no pueden gozar de este beneficio. Ok, entonces, ¿usted considera que estos beneficios son suficientemente atractivos para la contratación? Vieras que nos parecen que sí están bien, pero no son lo suficiente por estas condiciones que se limitan la cantidad de trabajadores o que, ejemplo con el tema de la caja, solo aplicaba para los que tenían 45 años y que hayan sido contratados después de cierta fecha. Entonces vemos que se limita un poco las condiciones de los beneficios y que hasta cumplir un año para poder gozarlo también limita mucho la aplicación de gozar con estos temas, porque al final de cuentas tengo que esperar hasta 2 años para poder gozar del beneficio de la contratación de esta persona de 45. Entonces limita mucho las condiciones. Aunque los beneficios fiscales de un ahorro del 5 y del 7% lo vemos atractivo, claro. Claro, y dependiendo de las empresas. Ahora, si es un 5 o un 7, si llega al 10 o al 20, pero si pasa del 20%, ya el máximo es un 7. El máximo es un 7%. Ok, perfecto. Ahora, como contadores, ¿cuál sería el rol que tenemos que tener para poder educar y asesorar a los empresarios? Muy importante es analizar y comprender que no toda la normativa está en la ley de renta. Hay otras leyes especiales en las cuales nosotros o los contribuyentes pueden gozar de beneficios fiscales y también de la seguridad social que debemos de conocer para poder darle una asesoría completa. Entonces nuestra principal recomendación es que se informen, llevar los cursos que el colegio da, las herramientas, porque estamos en constante comunicación con los agremiados para que puedan conocer y aprender de estas normativas y puedan trasladárselas a los clientes que nosotros asesoramos y hasta para nosotros mismos. Ok, pero hablemosle un poquito tal vez a esos empresarios. Si nosotros quisiéramos ofrecerles o decirles qué cambiar y qué mejoras deberían de tener para poder fortalecer la empresa y adquirir todos estos beneficios, ¿usted qué les diría? Inicialmente promover las contrataciones de mayores de 45 años porque son un recurso importante en cualquier organización, no solo por la edad sino por el conocimiento y la experiencia que han tenido a través del tiempo, porque si estamos hablando de una persona de 45 años y empezó a los 20, ya tiene 25 años, 15 años de experiencia que pueden aumentar o fortalecer
diferentes cosas que tenemos en la organización, este punto de valor agregado que nos puedan traer desde la experiencia de otras organizaciones. Entonces, fomentar a la contratación de este grupo de mayores de 45 años para aumentar la capacidad que tenemos en las organizaciones y no enfocarse solamente en la edad, sino en el conocimiento y en el aporte que pueden traer este grupo de personas. Muchas veces pensamos que las personas un poquito más grandes tienen temas de tecnología y por eso hay empresarios que inclusive dependiendo de la actividad, pensemos en algo que es un poquito como de fuerza o de algunas áreas un poquito más fuertes o de estar de pie o etcétera, contratan menores. Correcto, sí. Pero hay beneficios y yo creo que esta línea o esta experiencia de un contador en donde él ha vivido a nivel empresarial todo esto, es muy importante que lo acojamos, porque son profesionales o somos profesionales que vamos a tener la experiencia y usted no sabe qué tanto conocimiento tuvimos, como dice uno, normalmente en la calle. Así que podemos aportar muchísimo a su empresa y por eso es importante que lo consideren. Así que me gustaría tal vez finalizar esta voz del contador, Christopher, brindándole un mensaje a nuestros colegas, a los empresarios y a todas las personas que nos vean sobre este beneficio que mucha gente no tenía mapeado. Sí, a todos los contribuyentes, empresarios y a los colegas les incitamos a conocer y a formarse con el colegio, que es muy importante tener todas las herramientas y la capacitación constante porque estamos en constantes cambios. Como pueden ver, estamos en una transformación de lo que viene de tributación, de TribuCR, nuevas herramientas, nuevas plataformas, nuevas declaraciones y de estar en una formación constante. Y con respecto al tema que nos trae hoy aquí a conocer a los demás colegas, la importancia de contratar de personas mayores de 45 años, que no solo es un aporte a la organización, sino también un beneficio fiscal que puede ser atractivo a muchos de los empresarios y contribuyentes. ¿Por qué? Porque aparte de tener un beneficio, nos van a traer las herramientas y otros escenarios, porque no solo vamos a ver como nosotros veíamos, sino otras perspectivas que por la experiencia nos van a aportar mucho a las organizaciones. Entonces, los invitamos a que tomen en consideración estos perfiles y tomando en consideración que todos vamos para esos mismos caminos. Entonces, todas las herramientas y oportunidades son bien aprovechables y que hay ciertos áreas en la organización que son fundamentales para desarrollarnos de mucho mejor manera y un crecimiento tanto en el ámbito costarricense, ¿verdad? Claro que sí, pero también recuerde que tiene un beneficio de un 5 y de un 7%. Así que aprovechemos todo lo que podamos y si esto también nos ayuda o nos motiva a contratar personas que pueden ser eso que necesitamos en la empresa, recomendémoslo para que podamos salir mejor. Y también yo ahí obviamente voy a impulsar que sean contadores, así que apoyemos al gremio. Y Christopher, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y poder traer este tema tan claro acá para conocimiento de todos los que nos ven y no nos queda más que decir muchísimas gracias, que Dios los acompañe.